Feliz tarde, bienvenidos a este encuentro síncrono, el número 3 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. En esta oportunidad trataremos el núcleo temático 2, continuando con nuestras actividades síncronas. Como dije hace ratito, la número 3, la actividad síncrona número 3. ¿Qué competencia específica queremos lograr? Queremos que el estudiante logre que comprenda los elementos de eficiencia económica, objeto de ayudar a la toma de decisiones. En esta ocasión, vamos a hablar de los agentes económicos y el circuito económico. En la economía, siempre eh, les hemos dicho que nos apoyamos en ciertos modelos económicos a manera de entender, a manera de que entendamos cosas tan abstractas que nos presentan las actividades económicas, la economía, las leyes económicas en general. En este caso vamos a presentar un modelo llamado el circuito económico, en el cual interactúan en él son los diferentes agentes económicos llamados este, agentes económicos como tal, como la empresa, la familia, el Estado, y cómo se relacionan entre ellos. Aquí tenemos un modelo de un circuito económico. Aquí tenemos un modelo de circuito económico. Aquí logran visualizar un circuito económico allá en pantalla. Pues mira, el circuito económico no es más que la representación de las diferentes relaciones o transacciones que se dan en la economía de un país por estos diferentes agentes económicos, llámese empresa, Estado, familia. A estas, a estas relaciones se dan a través de corrientes llamadas corrientes monetarias o corrientes reales. A las corrientes monetarias, a las corrientes monetarias es aquella que hay transacciones de dinero entre estos diferentes agentes económicos. Y las corrientes de bienes y servicios son las llamadas corrientes reales. Y de allí que podamos ver aquí en esta lámina, a través de estas flechitas, cómo se da. El Estado se relaciona con la familia cuando estas, a través de una corriente monetaria, pagan sus diferentes tributos. Pueden ser impuestos, contribuciones especiales, tasas, entre otros. Pero a su vez, el Estado debe proveer a la familia para satisfacer sus necesidades públicas, por supuesto, de vialidad, educación, entre otras cosas. Pero a su vez también el Estado se relaciona con las empresas. ¿De qué manera? Que el Estado también recibe pago de impuestos, tributos, diferentes tributos, bien sean impuestos, tasas, contribución especial, de las mismas empresas. Y debe la empresa recibir por parte del Estado una contraprestación como una infraestructura de carreteras, de vialidad hacia los diferentes parques industriales, entre otras cosas.
Todo ello está en función de las relaciones que se dan entre ellos. Tenemos aquí por lo menos que las personas o las familias también prestan sus servicios en las empresas a través del mercado de trabajo y reciben por ello una remuneración de estas empresas. Estas empresas pueden ser empresas en las cuales sean públicas o privadas y por ello reciben un salario. A su vez, la empresa, por supuesto, este, también tiene relación con de obtener ingresos en el mercado de bienes porque estas venden sus productos a estos mayoristas o a estos minoristas y también les prestan sus servicios. Las familias también. Las familias también se relacionan a través de ese mercado de bienes y servicios. ¿Qué podemos decir nosotros de esta relación tan sencilla que estamos nosotros eh, planteando a través del circuito económico? Para llegar, es una representación en la cual nos puede llevar a análisis más complejos desde el punto de vista, por lo menos, de cómo prestan esos servicios el Estado, de cómo se dan las relaciones de producción, bien sea desde las empresas de producción social, las empresas privadas, desde el punto de vista de la producción de las materias primas, de las empresas del sector industrial de productos terminados más cómo llegan estos a las diferentes unidades económicas de consumo llamadas familias, que a su vez en muchas ocasiones las empresas también son consumidoras porque ellas compran materias primas, adquieren materias primas para sus procesos productivos. Hay un proceso, el proceso económico, que todos eh, eh, hemos visto desde bachillerato, donde se obtiene a través de una inversión, se puede generar una producción, una vez obtenida esa producción, obtener una circulación. Esa circulación, de esa circulación, hacer circular esos bienes a las diferentes unidades de distribución y llevarlas al consumo. Es un círculo en el cual se invierte, se produce, se circula, se distribuye y se consume. Esos procesos en que los realizan los diferentes sujetos económicos, agentes económicos, podemos decir que se enfoca, o mejor dicho, es un proceso donde se realizan diferentes actividades económicas y que ese proceso de producción empieza con la inversión hasta llegar al consumidor final. Ese consumidor final percibe unos ingresos. Cuando conversábamos del circuito económico, recordemos que ellos realizaban diferentes actividades económicas y percibían una corriente monetaria o de dinero llamado ingreso. Ese ingreso que perciben los diferentes agentes económicos, llámese sueldos o salarios, llámese ingresos públicos o llámese beneficios, siempre se dedican a sus gastos o a los consumos, o sus gastos de consumo o sus gastos de inversión. O, o ese dinero, si hay un excedente de ese dinero, va para el sistema financiero, que puede irse por la vía de la inversión, se puede ir por la vía del ahorro. La idea es que el dinero no se quede estancado, sino que el dinero se regenere en el sistema financiero a través de que los que en un momento son excedentarios de dinero puedan colocar su dinero o en las instituciones, diferentes instituciones financieras o a través del mercado de capitales, generando interés, ganancia o beneficio para que sea reinvertido y que llegue a manos de los deficitarios de dinero o ahorro en un momento determinado que pudiendo aprovechar estas bondades del sistema financiero puedan no quedarse de manos cruzadas, sino que puedan regenerar, bien sea una empresa que necesite para capital de trabajo, puede por la vía del endeudamiento, a través de los diferentes instrumentos financieros, facilitar y generar
que la actividad económica no se estanque, sino que se genere, se regenere a través de la inversión, producción, circulación, distribución y consumo. Teniendo en consideración el circuito económico, también es importante a la hora de hablar de estas corrientes de dinero y de bienes y servicios, la participación del exterior o las relaciones con el exterior, no solamente de la formación de capital a través de los diferentes agentes económicos, sino de las relaciones internacionales, porque ningún país es aislado, todos dependemos de otros, bien sea porque cada uno tiene factores o recursos que unos tienen y otros no, y poderlos comercializar, intercambiar. Un momento, por favor, que la lámina no quiere decir correr. Ajá, aquí tenemos. Decíamos entonces que estas relaciones este, no solamente se daban en el ámbito eh, nacional, sino que también se dan estas relaciones de intercambio de dinero, de intercambio de bienes y servicios desde el punto de vista internacional, este, y que así como entra dinero, sale dinero de una economía, bien sea por la vía de las exportaciones o de las importaciones de bienes, de ese mercado de bienes o servicios. Este, podemos también llevarlo a un análisis un poco más complejo de que esas relaciones de producción en cada una de las etapas no siempre es tan sencilla, sino que es bien compleja y depende de las políticas públicas que se tomen a la hora de que se realicen esas actividades económicas por esos diferentes agentes económicos. En muchas ocasiones, esos procesos, vamos a llamarlo, de transformación de la sociedad a través de esos circuitos, hay unos que le llaman circuitos productivos, que buscan un proceso de transformación de la sociedad que se debe caracterizar por la expansión de su capacidad productiva y están enfocados en que esa producción social debe generar servicios o productos de excelente calidad que procuren el bienestar de todos los que intervienen en la producción de ellos, de esos bienes y servicios. ¿Por qué se dice esto? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. No siempre se da como se quisiera, y por eso se utiliza la planificación como una de las funciones de ese Estado o de ese agente económico. Bien se sabe que las funciones del Estado están la asignación, la estabilización y el crecimiento económico. ¿Por qué se tiene que recurrir a las políticas del Estado? Se tiene que recurrir a las políticas del Estado porque el Estado es el dinamizador conjuntamente con la empresa, es el dinamizador, el impulsador de que exista la transformación o que se cree una infraestructura, bien sea industrial, bien sea agrícola, bien sea pecuaria, o sea, desde el punto de vista de todas las actividades económicas, deben ser planificadas por este sector, por estos sectores, como encadenados unos a los otros, antes de tomar las diferentes decisiones. Por ello, y por las consecuencias que trae el mismo dinamismo de las diferentes actividades económicas, que siempre trae distorsiones en algunos países más que en otros, sobre todo en los países como los nuestros en desarrollo, que siempre existen ciertas asimetrías, existen ciertas, vamos a llamarlas, desigualdades. También se presenta en, en los procesos de transformación. Hay una, hay un análisis que trata de que
se utilicen cadenas productivas para el desarrollo, como comentaba anteriormente, a través de empresas de producción que generen productos de calidad y se traten de eliminar esas desigualdades entre los diferentes agentes económicos que realizan actividades económicas. Y esas diferentes actividades económicas que ellos realizan no las hacen con el mismo poder ni la misma capacidad a la hora de lograr eh, 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 cumplir con su función para los que están para, creados, pues. Tenemos entonces que se busca a través de eso un proceso de transformación a través de empresas que generen un bienestar social, logrando el desarrollo local y formación de cadenas productivas, tratando de eliminar esas desigualdades las cuales existen en los países en vías de desarrollo, en América Latina en especial. Y ese problema de América Latina no es de ahorita, ese es un problema histórico, un problema estructural de, en los cuales existen dentro de un mismo sector económico eh, em- empresas con mayor capacidad productiva, en la cual tiene una incorporación grande de capital, este, y con tecnologías de avanzada o de punta, a diferencia dentro del mismo sector de productores artesanales, donde la mano de obra o el talento del ser humano es más que la incorporación de las diferentes tecnologías. De allí ya se nota la diferencia entre uno u otro sector. Otra cosa que hay que destacar, que también es un problema estructural, es el capital tradicional nacional que siempre ha estado presente en diferentes sectores o subsectores dentro de esos procesos productivos o de las diferentes actividades que se realicen o se han realizado. Em, Otro también es la inversión extranjera. La inversión extranjera este, también es como, vamos a llamarlo así, es coadyuvante, pero a la vez tiene sus consecuencias. Coadyuvante porque puede incorporar en capital e ingresos financieros en las diferentes actividades o los sectores que lo ha requerido. Por lo menos muchas actividades a principios del siglo pasado en nuestro país, como todos sabemos, la, la industria petrolera, primero, por supuesto, la incorporación de ese capital y de personal en las primeras etapas de las actividades petroleras, como era la localización de pozos, la perforación de pozos, pero esto que luego fue evolucionando a que se requería de un personal o de un agente económico más capacitado, donde la industria fue tecnificándose más y desplazando esa mano de obra. Allí se ve una desvinculación de estas personas como agente económico que requería, pues, por supuesto, otro tipo de empleo, pues no estaban capacitados ya para la industria que estaba tecnificada. Una vez tecnificadas estas empresas, se- estas personas lo que hicieron fue desplazarse nuevamente. Primero se desplazaron del agro al sector minero extractivo del petróleo, luego las grandes ciudades en busca de mejores empleos. Todos sabemos las distorsiones que están en nuestro país desde el punto de vista de las consecuencias de esta distorsión. Ya ahí vemos un problema estructural. Una vez que esas empresas se radican en esos países, acabamos de hablar de nuestro país en especial, generalmente se reinvierte muy poco del beneficio generado, sino que ese beneficio generado se va a sus lugares de origen o países de origen o lo revierten en otras oportunidades de inversión viendo su costo de oportunidad. Lo ideal sería que se reinvirtiera dentro de esos sectores o por lo menos dentro del mismo país. Entonces, ¿qué se busca con esas cadenas productivas para el desarrollo? Pues se busca algunos aspectos que podemos considerar. Bueno, primero, el proveedor, el mercado de proveedores, que no existan esas asimetrías, que los procesos de producción
sean equiparados con, o buscar la manera de que a través de las empresas que se están tratando de instalar puedan desde la materia prima hasta el proceso industrial llegar al consumidor final y que esos procesos no existan tanta diferencia en la producción porque allí hay una ventaja en detrimento de otros. Y al final el precio no es igual para unos altamente tecnificados que unos pocos que no están tecnificados hasta llegar a ese consumidor final. Pero ¿qué sucede? Eso no es tan fácil. Por ejemplo, decíamos de las políticas públicas, es muy importante planificar con tiempo. Fíjense lo que está pasando en nuestro país en estos días. Ha sido muy criticado que los productores del campo, algunos han tirado sus productos agrícolas a los ríos. Allí ya vemos o notamos que no existen algo concatenado o entrelazado entre las relaciones, entre los mismos sectores y entre las mismas capacidades o el destino de a qué consumidor final se dirige. Muchas veces se logró que se pudiesen producir más hasta llegar al consumidor final desde los puntos agrícolas, pecuarios, hasta las grandes ciudades. Entonces, ¿qué, qué hacer? Bueno, se hacen centros de acopio cercanos donde están los productores, se tienen. Pero algo tan sencillo como la gasolina paraliza el proceso. No había gasolina, no había gasoil para que esas personas pudiesen llevar esos productos. O sea que no, dentro de sus espacios no hay un lugar donde ellos puedan abastecerse. Los diferentes lugares donde hasta hacerlos llegar el producto. O sea, la logística para hacer llegar el producto se cae. En los medios de comunicación también son importantes a la hora de estas personas hacer llevar y vender sus productos al mercado. Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué no los repartió a las mismas personas de la zona? Pero entonces se reparten las mismas personas de la zona. Pero, por ejemplo, hay un señor que dijo, un productor que refirió que tenía para la venta a las personas unas toneladas que podía abastecer a más de 20.000 personas y en su localidad habían como que eran 5.000 personas. Los otros 15.000 que iba a hacer con él. No podía pudrirse en su casa. Entonces, allí en su casa o o en su hacienda, porque eran zanahorias. La hacienda no sería en su, no sé. Pero lo importante es que entiendan de que no es solo de palabras, sino de hechos y poder que este proceso del mercado del proveedor hasta el consumidor final se llegue a feliz término. ¿Qué aspectos debe considerarse a la hora de la procura de estos circuitos o cadenas productivas para el desarrollo de los países como los nuestros? En principio, podemos decir que se debe considerar, aparte de algunos que acabamos de nombrar, serían primero las condiciones sociales. Se debería existir una orientación productiva, un análisis de mercado, una asistencia técnica a esa producción, fuentes de financiamiento, rentabilidad social de la producción, un mercado proveedor, con precios justos para que cuando se llegue a ese consumidor final, pues el precio no llegue tan elevado. ¿Qué es lo que se quiere con la actividad? La tercera actividad sumativa a realizar es un informe interpretativo. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante comprenda los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. Al
En el núcleo temático 3, al final está la actividad que van a realizar, dice las instrucciones de la actividad aquí como lo estamos mencionando. ¿Verdad? Aquí están una serie, ¿verdad?, de instrucciones que ustedes deben considerar a la hora de realizarlo. Leerla cuidadosamente antes antes de realizar el informe. Es muy importante que el estudiante visualice las actividades síncronas para no equivocarse, porque aquí está el detalle, lo que deben realizar. El tutor les informa no solo lo que está escrito cuando ustedes hablen al final del núcleo temático, las instrucciones de actividad, sino que aquí también se le dan otras instrucciones de manera tal de que se les facilite el entendimiento de lo que se va a hacer. Sabemos que la ponderación es 25%, aquí están las disposiciones de forma, una introducción, el número de páginas, su desarrollo, sus conclusiones, entre otros. Aquí, esto también es muy importante. Antes de hablar de los criterios de evaluación, le voy a dar una serie de recomendaciones. Primero, usted debe presentar su información de una manera objetiva, sin ambigüedades. Otra cosa es que utilice al escribir la primera persona del plural o de manera impersonal. Se realizó, se encontró. Otra cosa, usted debe describir cada etapa que realiza de manera detallada y organizada. Enfóquese más en los aspectos cuantitativos que los cualitativos. Criterios para la evaluación, cada uno tiene su ponderación, es muy importante. La calidad de la información de los agentes económicos del circuito económico, análisis e interpretación del circuito económico, la organización, el uso de la gramática y la ortografía, los diagramas e ilustraciones y su conclusión. No se pide, está bien especificado, disculpen, está bien especificado con cada una de sus ponderaciones. Aquí están una serie de referencias que les recomiendo si las pueden ubicar. Aquí está, mira, un link muy interesante. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún planteamiento, el foro está destinado para ello. Me despido sin más que decirles, porque es lo que siempre les digo y que es muy importante. Sueña, haz que suceda.